Buenos días a todos. Qué bueno que están en sintonía con este nuevo día, domingo, ya 7 de mayo, y bueno, seguimos con estas enseñanzas acerca de la mujer. Padre Celestial, en esta mañana queremos pues que nos des la unción necesaria para entender tu palabra, Señor. Bendícenos en el nombre del Señor Jesucristo y todos los escuchas que puedan ver este video, que sea de bendición para sus vidas. El papel de la mujer cristiana. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que es ayudante de la iglesia de Sencrea. Eh, Esto dice la palabra de Dios en Romanos 16:2. Les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien. Así es como el pueblo de Dios trata a su gente. Ayúdenla con lo que necesite, porque ella también ha ayudado a muchos, incluso a mí. Primera Romanos capítulo 16, Pablo habla de las varias mujeres fieles. Vemos en el verso 1, primero, Febe, diaconisa, sierva de la iglesia de Cencrea. Os recomiendo que la recibáis en el Señor. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Cómo pueden las hermanas ayudar a muchos? ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? En el versículo 3 vemos que Priscila y Aquila eran colaboradores de Pablo. En Hechos 18, 1 al 3, dice la Biblia, Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corintio. Ahí conoció a un hombre llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Aquila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de ahí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos en el versículo 3 porque ellos fabricaban carpas al igual que él y por eso se quedó trabajando con él. En el versículo 25 y 26 de Hechos, dice la Biblia, cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Lo que Apolos enseñaba acerca de Jesús era correcto, pero solo conocían el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron mejor el camino de Dios. En el verso 6, María ha trabajado mucho entre vosotros. El 7, Andrónico y Junias eran muy estimados entre los apóstoles. Trifena y Trifosa trabajan en el Señor. La madre de Rufo, que era como madre para Pablo también. En el versículo 15, saludar a Filólogo, a Julia, a Nareo y a su hermana, a Olimpias. Obviamente Pablo tenía a estas hermanas en alta estima y las elogia por su servicio fiel en la iglesia. Las mujeres son maestras. En Tito capítulo 2, versículos 3 y 4, las ancianas asimismo sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En 1 Timoteo 5:14, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Mujeres modernas quieren la liberación femenina del papel de la mujer como ama de casa. Dicen que ese papel indica inferioridad y que debe liberarse de esta esclavitud, entrando en el mundo comercial y profesional para ser mujeres importantes. Las ideas de tales mujeres es basura, de la más podrida, porque en realidad quieren que las mujeres imiten los vicios de los hombres, fumar, tomar, maldecir, contar chistes sucios, etcétera, y de esta manera ser iguales a los hombres. Tengo noticias para tales mujeres. La mujer es creada en la imagen de Dios y no es en sentido alguno inferior al hombre, a menos que las feministas las convenzan a tratar de actuar como hombres, entonces sí es muy inferior. Es indispensable que las mujeres jóvenes enseñen a sus hijos desde que nazcan. Desde la infancia, los hijos deben estar oyendo de Dios, de Cristo, de cosas espirituales. El nombre de Dios y el nombre de Cristo deben ser de las primeras palabras que el bebé hable, que Dios es bueno, que Cristo me ama. Deben cantarles himnos y luego ellos los pueden cantar cuando apenas puedan hablar.
He oído de mujeres que cantan al bebé antes de que nazca y creo que es buena idea. Recuerde Lucas 1:41, cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó dentro de ella. Entonces Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Al nacer los niños están con su madre día y noche para que les enseñen bien los caminos de Dios. Son fascinados por las historias bíblicas y pueden aprender gran número de ellas. Es posible que antes de cumplir 6 años de edad las haya oído y aprendido todas, incluyendo las parábolas de Cristo. Si no las han aprendido, no es culpa del niño, sino de sus padres. Mayormente es culpa de la madre para enfatizar historias, porque al principio los más pequeños no entienden la palabra humilde, valentía, mansedumbre, pero sí aprenden estas cualidades al oír historias de personajes que exhiben estas cualidades. Aún la fe, el amor, la paciencia, etcétera, tienen que ser demostrados y por eso hay historias de personas que son buenas ejemplos de tales virtudes. Dice Pablo, amar a sus hijos. La madre que no enseña diligentemente las cosas de Dios a sus hijos no los ama. Cuesta trabajo criar hijos en el temor del Señor. Mujeres que trabajan fuera del hogar, desde luego, hay mujeres con niños que por necesidad están obligadas a trabajar fuera del hogar y tienen que dejar a sus hijos, aún los muy pequeños, con parientes o en una guardería. Tales madres tienen dos empleos de tiempo completo y tienen que ser super mujeres para medio cumplir con sus compromisos, pero por cansadas que esté, debería apartar tiempo para dar estudio a sus hijos. Pero la mujer cristiana no debe dejar a sus hijos con otros para trabajar fuera del hogar, para estar la familia mejor acomodada, mejor casa, muebles, vehículos, celulares para cada miembro de la familia, etcétera. Esto bien puede ser avaricia. Colosenses 3:5 dice la palabra, así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, una forma de adorar ídolos. Se aplica perfectamente la exhortación de 1 Timoteo 6:8. Por eso, si tenemos alimento y ropa, podemos darnos por satisfechos. Estemos contentos con lo básico, el sustento y abrigo, porque no hay nada ni nadie que pueda sustituir el papel de la madre como ama de casa cosas en el hogar. En Tito 2:5 dice la Biblia, las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables, a estar dispuestas a servir a su esposo. Y nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. La mujer cristiana es maestra de muchos. En primer lugar, es la maestra de sus propios hijos, como ya explicamos en Tito 2:3 y 4. De igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Estas ancianas deben enseñar el bien. Tito 2:4, para que las más jóvenes aprendan a vivir de una manera que muestre su amor para su esposo y sus hijos. Dice Pablo, las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Al decir ancianas, Pablo no habla solamente de mujeres muy avanzadas en años, sino mujeres de experiencia. Hay muchas hermanas que tienen apenas 45 o 50 años de edad y ya son abuelas. Son hermanas que ya criaron hijos, tienen conocimiento y experiencia para poder instruir y aconsejar a sus hijas. Hay otras mujeres jóvenes acerca de sus deberes como esposas y madres. Segunda de Timoteo 2:2 dice la Biblia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es importante observar la definición de la palabra hombres. En este texto traduce la palabra antropos. Dice el diccionario del señor W. Vine, se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad. Por ejemplo, Mateo 4:4, pero Jesús le respondió, en las escrituras dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. En el 12:35, el que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene ahí.
De igual manera, el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene ahí. Juan 2:25 dice la Biblia, Jesús no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Por lo tanto, Pablo está diciendo que Timoteo debe encargar a las personas fieles, tanto a mujeres como varones, que sean idóneas para enseñar también a otros. Estos capítulos 18-26, cuando Aquila y Priscila se dieron cuenta de que el evangelista Apolos no solamente conocía el bautismo de Juan, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Los dos, Aquila y Priscila, hicieron esto. En Romanos 12:7, el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que enseña incluye todos los que enseñan, tanto mujeres como hombres. Primera de Pedro 3:15, más bien, preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo lo que les pregunte cuál es la razón de su esperanza, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Seguramente esta exhortación es para hombres y mujeres. En Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lucas no dice los varones que fueron esparcidos. En 1 Corintios 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿No es posible salvarle sin enseñarle? En 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro no quiere decir que la mujer puede salvar a su marido sin enseñarle, sino que le puede salvar por su buen espíritu y buena conducta, sin estar constantemente discutiendo, exhortando, insistiendo en que obedezca al Evangelio. En tal caso, obviamente, el marido incrédulo ha sido enseñado, probablemente por la esposa, y que el buen ejemplo y la buena disposición de la esposa pueden ser eficaces en persuadirle. La hermana puede ser fiel ama de casa y también enseñar no solamente a sus propios hijos, sino también puede tener estudios para vecinos, mujeres, niños. Pueden enviar tarjetas de bienvenida a los visitantes a los servicios, pueden usar el teléfono, enseñar, exhortar, animar, etcétera. Si la congregación envía sostenimiento a predicadores en otros lugares, las hermanas pueden cooperar con la correspondencia con hospitalidad. El sentido común de la palabra hospitalidad significa hospedar, dar alojamiento. Esto puede incluir al proveer cama, alimento, baño, lavar, sábanas, posiblemente la ropa de los huéspedes. Pero Romanos 16 indica que las iglesias se reunieron en las casas. La carta no se dirige a la iglesia de Roma. Los hermanos que ofrecen sus casas para reuniones de la iglesia y para estudios bíblicos practican una hospitalidad de suma importancia. Desde luego, el servicio principal involucrado en tal hospitalidad es trabajo de la mujer. En los estudios bíblicos en casa, la mujer no solamente practica una hospitalidad muy importante, sino que puede participar en la enseñanza. Y tales estudios bíblicos en los hogares son medios muy efectivos para convertir gente y restaurar hermanos. En Hechos 16:15 dice la Biblia, Lidia, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En Hechos 12:12, la casa de la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Benevolencia, Hechos 9:36 al 39. Dice la palabra, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron a dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala,
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellos. Servir a los hermanos enfermos, hermanos avanzados en años, llevarles comida, limpiar su casa, etcétera. Ayudar a los miembros pobres necesitados. En Romanos 12:13 dice la palabra, compartiendo para los necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Conclusión. En Gálatas 5:13 dice la palabra, servidos por amor los unos a los otros. Romanos 12:7, si de servicio en servir con diligencia, en el versículo 11, serviciales. Esta es la palabra que bien describe las mujeres mencionadas y elogiadas en este estudio. La palabra de Dios honra y eleva a la mujer. Es imposible exagerar la importancia del papel de la mujer en la iglesia. Como vemos, la palabra de Dios nos enseña que la mujer es de suma importancia en la iglesia, en todas las áreas. Y bueno, ahora que pues avecina el Día de las Madres, yo felicito a todas las madres, pero pues ahí el papel de la mujer es muy importante en la vida de la iglesia. Tienen un lugar poderoso, no hablando de la autoridad, sino de la enseñanza. Dios estableció a Cristo, ¿verdad? El que tiene toda la autoridad y bueno, en la iglesia el pastor es la autoridad y pues el Señor hizo un diseño perfecto y hay un orden de que el varón, ¿verdad? Es el líder en la casa también, es el pastor, es el sacerdote. Así que oremos por las mujeres para que tomen su papel en estos tiempos últimos y oremos por ellas. Padre Celestial, en esta mañana quiero pedirte por todas las mamás, Padre, que las bendigas, pero que también tomen su rol específico que tú muestras en tu palabra para que puedan ellas, Señor, tomar ese papel tan importante de ser maestras y enseñar a sus hijos y a otros a conocerte, Señor, a servirte, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez. Pastor Francisco Vázquez, Piedra Angular. Dios les bendiga.